Mi nombre es Julieta, soy antropóloga. Bueno, antes que nada le quería agradecer a Damián y al equipo por invitarme a participar del evento. Lo que elegí para presentar en esta mesa tiene que ver con los tres casos con los que trabajo o que trabajé más bien en las distintas instancias de formación, en la licenciatura, en la maestría que estoy finalizando en antropología y en el doctorado en ciencias sociales. Tienen que ver con tres cultos católicos de la provincia de San Luis vinculados al fenómeno del aparicionismo o al hallazgo de imágenes. El primer caso es también por orden de aparición y como también lo fui trabajando, el caso del Cristo de Renca, el segundo el Cristo de la Quebrada y el tercero la Virgen de la Cobrera. Bueno, el primer caso, el Cristo de Renca, se remonta al siglo XVIII y es justamente importante tener en cuenta ese contexto sociohistórico en el que surge porque San Luis y la región de Cuyo para aquel entonces pertenecían a lo que se conoce como la Capitanía General de Chile. Esta devoción surge obviamente dentro del periodo colonial. Recién cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, esta región, quiero decir, pasa a depender jurisdiccionalmente del Virreinato del Río de la Plata, pero eclesiásticamente siguió dependiendo varios años más del Obispado de Chile. Es por eso que la relación que hay tanto a nivel político como eclesiástico es muy fuerte con el Reino de Chile, porque tanto la corriente colonizadora como la influencia y las primeras visitas a sus obispos sacerdotes provenían del Reino de Chile, y por ende también estas devociones, como en este caso, proviene de Chile. Bueno, la leyenda cuenta que el hallazgo de la imagen se produce en el año 1636 en la región de Limache, en Chile, y cuentan que un aborigen de origen araucano, mientras achaba el tronco de un árbol de espinillo, le salta savia a sus ojos y recupera la visión, porque era ciego, recupera la visión y cuando mira el árbol encuentra un crucifijo. Esto se considera el primer milagro de la imagen y a partir de entonces comienza a ser venerado primero en Limache y después es llevado a Renca, que es una comuna actualmente de la ciudad de Santiago. Allí se construye una capilla donde es venerado por varios años hasta que un incendio la destruyó por completo, incluso hasta la propia imagen se destruyó. Más o menos en 1732 se cree que es cuando los padres jesuitas que estaban a cargo de esa capilla mandan a construir una nueva imagen con los restos que habían quedado carcomidos por el fuego y deciden a esa copia enviarla de visita a lo que era el obispado de Córdoba. Tengan en cuenta que en el periodo colonial estas visitas o traslados de imágenes son bastante comunes. Y acá es donde empieza la leyenda de origen puntano. Cuentan entonces que mientras trasladaban en carreta esta imagen, cuando pasan por el río con Lara, las carretas y los bueyes se detienen y no quieren continuar su marcha. Esto es interpretado tanto por la gente local que vivía en esta región como por los sacerdotes que acompañaban a esta imagen. Es interpretado como que la imagen quiere quedarse en ese lugar. La leyenda es bastante similar a lo que sucedió con la Virgen de Luján, y esto tiene que ver con un modelo que hay de aparicionismos también, que es bastante típico en el periodo colonial. A partir de entonces, bueno, la imagen es dejada en este lugar y se funda primero un oratorio y después se construye una capilla y alrededor de la cual se empieza a formar un pequeño poblado.
el cual va a ser denominado Renca en honor a lo que fue la primer morada de la imagen en Chile. Bueno, en este sentido, la imagen se considera como la promotora de esta nueva fundación dentro del territorio cuyano. Que incluso, según las fuentes que pude consultar, era una necesidad que ya estaba latente en el territorio, porque ya las visitas de los obispos habían manifestado de la necesidad que había de crear un nuevo paraje en la región del Conlara, justamente porque después se conoce como el Camino Real, más en la época de Sobremonte, posteriormente, pero siempre fue San Luis, siempre fue parte de la ruta comercial que unía Buenos Aires con Santiago de Chile. Y en ese entonces la región de Cuyo, y sobre todo lo que era el valle del Conlara, todavía estaba muy poco habitada, por ende poco evangelizada, y sobre todo estaba en ese momento estaba habitada por los ranqueles, que justamente este pueblo fue el que más se resistió al avance y a la conquista española. No así como sucedió con otros pueblos de la región de Cuyo, como los huarpes o comechingones, que no presentaron tanta resistencia y en algún sentido fueron más dóciles a esa conquista. Bueno, en este sentido, fundar un nuevo paraje en esta región del Conlara iba a garantizar no solo la evangelización del territorio, sino también mantener libre el paso comercial entre Santiago y Buenos Aires. Renca así se convierte con el correr de los años en la ciudad más importante de la provincia de San Luis para el siglo XVIII, incluso más que su capital San Luis. No solo a nivel político, sino también económico, fue la cuna de gobernadores, dio 3 gobernadores el pueblo de Renca. Realmente fue el esplendor de la provincia. Sin embargo, con el correr de los años, bueno, Renca va perdiendo su peso a nivel político y jurisdiccional, sobre todo con la llegada del ferrocarril, muchísimo tiempo después, que pasa por el pueblo de al lado y le da una preponderancia a este otro pueblo que es Tilizarao, y Renca queda literalmente en el ocaso, salvo por su culto al santo, que ese sí continúa creciendo año tras año. Pero actualmente Renca es un pueblo casi fantasma donde viven 170 personas, cuando supo ser la gloria de la provincia. Por otro lado, otra de las cuestiones que quería rescatar de este culto tiene que ver con lo que sucede más o menos en el siglo XIX, sobre todo con lo que fue las guerras y las luchas por la independencia, donde esta imagen es resignificada de algún modo, porque si en un momento esta imagen sirvió para ayudar a la colonia española a evangelizar el territorio de la región de Cuyo, en el siglo XIX se convierte en un símbolo de resistencia frente a ese imperio español. ¿Por qué sucede esto? En el siglo XIX comienzan las campañas, la campaña libertadora de San Martín, y sobre todo la formación del Ejército de los Andes. Y San Luis contribuyó especialmente en esta campaña, aportando no solo capital económico, sino principalmente hombres para formar este ejército de granaderos. Y en especial la población que más aportó fue Renca. Entonces, a partir de ahí, esta imagen es reapropiada y resignificada como un símbolo de lucha y en pos de la emancipación de este territorio de la colonia española. O sea, en algún sentido se le adjudica un significado totalmente opuesto a lo que fue en sus orígenes. Y esto también es reapropiado y por el gobierno provincial, que ya hace unos años se viene trabajando en el concepto o la idea de puntanidad, y que justamente esta idea de puntanidad tiene su raíz en lo que fueron estas campañas libertadores y en el aporte que hizo San Luis al ejército de San Martín.
y sobre todo la población que más se rescata es a Renca, y por ende este Cristo pasa a ser un símbolo de la puntanidad también. Bueno, el último punto que quería mencionar de este caso tiene que ver con una reapropiación más actual que ha hecho el municipio y también el gobierno de la provincia, que tiene que ver con el territorio en sí mismo de Renca. Este santuario, que es cada año más reconocido y atrae peregrinos de distintas zonas de San Luis, como también de zonas aledañas y de provincias vecinas, le ha dado como un halo de sacralidad a todo el territorio y no solo al santuario o a la imagen en sí. Y esto es lo que se ha apropiado, digamos, la municipalidad, ya que ha adoptado como lema decir Renca, tierra de milagros. Y así uno lo puede ver cuando ingresa a esta localidad, cuando atraviesa el arco de entrada, dice tierra Renca de milagros. Y es como que da la sensación como uno entra a una tierra santa. Asimismo, el gobierno provincial también ha incorporado a Renca como uno de los principales circuitos de turismo religioso, y a su vez, bueno, como mencioné antes, en lo que tiene que ver en esta identidad del puntano, en la puntanidad que tiene una fuerte raíz en estas luchas por la independencia y también en sus cultos cristianos. Bueno, el segundo caso, que tiene que ver con el Cristo de la Quebrada, comparte varias características con el caso anterior, porque también se trata de un crucifijo que apareció en el tronco de un árbol. En este caso, quien lo encuentra es Tomás Alcaraz, un vecino de un paraje rural muy cerca de la ciudad de San Luis, que de él sí hay fuentes y fechas fehacientes de su existencia. De hecho, hasta hoy en día sus descendientes siguen viviendo en Villa de la Quebrada. Bueno, una vez que sucede este evento considerado milagroso por este hallazgo, mientras él hachaba un árbol de algarrobo, él crea un oratorio, primero para preservar la imagen, y después manda a construir una capilla. Con el correr de los años, alrededor de esa capilla se empezó a formar un pequeño caserío gracias a las hijuelas que Tomás Alcaraz había donado a sus parientes, amigos e hijos. Esto dio origen al pueblo de Villa de la Quebrada, que en 1870 va a ser reconocido oficialmente y se crea como un acta fundacional, donde es reconocido y elevado al estatus de villa por el gobierno de la provincia de San Luis. Nuevamente esta imagen, así como la del Cristo de Renca, tiene este carácter promotor y fundacional de nuevos parajes o ciudades, villas. Pero bueno, lo que quería destacar de este caso es que justamente este culto, desde que comenzó, fue regenteado de manera privada por la familia Alcaraz. Primero obviamente por Tomás Alcaraz y luego por sus descendientes. Al principio se mantuvieron relaciones armoniosas con la iglesia, entonces cada tanto algún sacerdote iba a oficiar la misa, pero con el correr de los años, sobre todo a partir de 1914 más o menos, estas relaciones se empiezan como a resentir, justamente porque la iglesia, el obispado, empieza a acusar a esta familia Alcaraz, ya no a Tomás, ya había fallecido Tomás Alcaraz, empieza a acusar a esta familia de estar desviando el culto, de estar paganizándolo y de generar como un lucro con el santo. Esto hace que por 30 años se suspendan directamente las relaciones, se corten las relaciones con la iglesia, y por 30 años las fiestas patronales se seguían haciendo, el culto, la gente seguía yendo, pero ya no se oficiaba más la Santa Misa ni ningún sacerdote iba a la villa a oficiar los sacramentos o a participar del culto. Estas tensiones alcanzan su punto máximo en 1945, cuando empiezan
arduas negociaciones entre la familia de Alcaraz y el obispado por la tenencia de la capilla y del santo. Tal es así como no se llegaba a un acuerdo entre las dos partes, el obispado recurre en este caso a la justicia para hacerse de la capilla y del santo. Y esto quedó registrado incluso en los medios de la época. Bueno, este procedimiento judicial lo que hace es que el juez de paz de ese momento dictamine la incautación de la imagen a través de la fuerza pública. Entonces la policía de la provincia de San Luis secuestra la imagen y la imagen es trasladada a la ciudad de San Luis. Este hecho causó un profundo resentimiento de la familia Alcaraz hacia la iglesia y mismo también de los propios vecinos de Villa de la Quebrada. A su vez, los peregrinos también se empezaron a agolpar en el templo reclamando por la devolución de la imagen a su lugar, al templo y a Villa de la Quebrada. Incluso la familia Alcaraz en este proceso contrató a un abogado que hasta el día de hoy se conoce, si uno lee su biografía en Wikipedia, se conoce como el abogado del Cristo. En los diarios locales los vecinos decían se llevaron preso al santo. Entonces, bueno, este día no solo a Cristo se lo llevaron preso, sino que también necesitó de un abogado para que lo soltaran. Finalmente, después de este clamor popular, la imagen es devuelta a Villa de la Quebrada y ahí surgen nuevas leyendas donde dicen que el Cristo castigó a todas las personas que habían actuado en este proceso judicial, entre ellos el juez de paz, al obispo de aquel entonces, como al jefe de la policía que había llevado a cabo la incautación, y le propició como una especie de maldición, castigando con desgracias a cada uno de los participantes. Finalmente este conflicto se resuelve entre las partes, porque ante las presiones la familia Alcaraz termina firmando un boleto de compraventa en favor del obispado, donde se señala que la familia vende al obispado la capilla con todas sus pertenencias, entre ellas la imagen del santo. Tiempo después, la familia Alcaraz se encarga de aclarar que a la imagen del santo no la venden, sino que la donan a la iglesia. Y este es un detalle no menor, porque si hay algo que algunos autores quizás han estudiado, no me voy a meter mucho en la parte teórica, pero hay una particularidad que tienen estos objetos sagrados o religiosos, que es que generalmente no pueden entrar en la lógica del don, o tienen como en su esencia ser tienen una lógica antieconómica. Por eso son objetos que no se pueden vender ni comprar, sino que generalmente se heredan y se tienen que atesorar familiarmente. Por eso me pareció interesante esta aclaración que después hace la familia acerca de por qué lo donan y no lo venden a la iglesia. Bueno, el tercer punto que me interesaba rescatar de este caso tiene que ver con cómo el obispado vuelve a recurrir en 1992 a la justicia y a un lenguaje más secularizado del mundo jurídico en este caso, para hacerle un juicio, en este caso al municipio, ya que de alguna forma la iglesia, a pesar de ser la institución en teoría capacitada para ser quien oficie los cultos, por tener sus especialistas, por conocer la doctrina, en su momento carecía de la legitimidad para ser la auténtica dueña del santo, y en cambio sí esa legitimidad la tenían los Alcaraz, que incluso hasta el día de hoy se siguen considerando los verdaderos dueños del santo. Bueno, en este caso el conflicto por el que recurre a la justicia el obispado tiene que ver con una serie de disposiciones que había sacado la municipalidad en relación a las fiestas patronales. Hoy en día las fiestas patronales se siguen haciendo y obviamente tienen hasta el día de hoy su otro costado, más allá del religioso, su costado comercial, que tiene que ver con la gran feria de compraventa que se genera alrededor del culto. El obispado lo que hace es hacer un juicio
al municipio para que suspendiera una serie de esas disposiciones que atentaban contra el culto, que ellos consideraban que lo estaban desviando al culto. Y bueno, finalmente el juicio lo vuelve a ganar el obispado, y a raíz de esto el municipio tiene que decretar por ley una zona de reserva religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que se dictamina en un perímetro de 250 metros alrededor del templo esa zona de reserva, que es totalmente un espacio sacralizado, donde rigen una serie de prohibiciones. No recuerdo bien ahora cuáles son, pero es un montón, desde que se prohíbe la venta, se prohíbe pasar música que no sea sacra. Bueno, la lista es larguísima. Esto a su vez, al interior del pueblo, vuelve a traer conflictos con los vecinos, porque este pueblo depende económicamente de la fiesta patronal. Y muchos de los vecinos lo que hacen para la fiesta patronal es alquilar su vereda. La alquilan para esos comerciantes que vienen de otras provincias a instalar sus puestos ambulantes. Estos vecinos que alquilan su pedacito de vereda se llaman los frentistas, aquellos vecinos que tienen casas al frente y en las cuadras conlindantes al templo alquilan su vereda, y a su vez el municipio les cobra un canon a cada comerciante por la bajada de luz y por una serie de servicios de limpieza. Bueno, entonces esta prohibición que rige a partir de ese entonces perjudicó a ciertos vecinos que quedaban dentro de ese radio, y a su vez a la municipalidad se queda sin un montón de puestos para cobrar el canon. Entonces, bueno, eso también generó todo otro conflicto. Y bueno, que incluso hasta el día de hoy, si bien la zona de reserva sigue funcionando, bueno, siempre es como un ambiente muy tensionado, porque es muy arbitrario el límite. Se pone una valla desde donde está la zona de reserva y donde empieza la feria, y bueno, o sea, está por un lado la música sacra y pegado está un puesto que venta de CDs con música de cumbia o música fuerte, rock, lo que sea. Bueno, esas tensiones son las que quería marcar. Bueno, el tercer caso que quería comentar es el de la Virgen de la Cobrera. Es el caso más reciente acá en la provincia, vinculados al fenómeno del aparicionismo. En este caso se trata de la Virgen, una aparición de María, que generalmente dentro de los estudios de aparicionismo es lo más común. Los otros igual tengamos en cuenta que eran hallazgos, no apariciones. Bueno, esta aparición data de 1994 y a diferencia de los otros casos, he tenido la posibilidad directamente de conversar y entrevistar a sus protagonistas que todavía están vivos. Esto es una ventaja porque en los otros casos, más que nada, obtuve la información a través de fuentes históricas o a través de la tradición oral. Bueno, en este caso, lo que cuenta Miguel Escudero, que es a quien se le aparece, es el ex jefe de policía de la provincia, y la aparición se le presenta una noche a través de sueños en su casa del barrio policial. A partir de ahí, los sueños comienzan a ser más seguidos y la Virgen le manifiesta que ella se va a hacer presente y va a ayudar y va a acompañar a esta familia en particular a lo largo de los años. Tiempo después de estas apariciones, la mujer de Miguel Escudero es diagnosticada con una enfermedad bastante grave, y María ayuda porque tenía muchas complicaciones, estaba muy mal de salud, estaba postrada. Y bueno, ellos cuentan que a partir de los mensajes de María, esta señora tuvo una buena recuperación, y si bien falleció mucho tiempo después, en relación a lo que decían los médicos, que era bastante terminal lo que tenía, le dio como una sobrevida. Estos mensajes que se daban de María sucedieron por alrededor de 15 años, hasta que en un momento María les dice a esta familia que quiere darse a conocer. Entonces, a partir de ahí, ella decide cambiarse el nombre, porque a esta familia, la Virgen, se les había presentado como María la Salvadora, la Redentora, la que da paz a esta familia y al mundo.
Ese era el mensaje con el que se había presentado a la familia Escudero. Cuando ella decide que darse a conocer, que sea un culto público, les indica que quiere ser colocada, primero que manden a construir una imagen de ella. Entonces Miguel Escudero construye una imagen mucho más grande, que él ya había construido para su familia, una imagen chiquita según él lo que veía en sueños, porque es una imagen de María que no se corresponde con ninguna advocación específica, como puede ser, no sé, la Virgen de Luján, que tienen sus particulares en el manto, la Virgen de Guadalupe, es una advocación diferente. Entonces él manda a construir una imagen a semejanza de lo que él veía en sueños, y en el mensaje María le dice que quiere ser colocada en un determinado lugar del territorio puntano, que tiene que ver con un lugar que había visitado la mujer de Miguel Escudero en una tarde que habían salido a recorrer la provincia. El lugar es como un valle que bastante descampado, camino a Paso del Rey, a 90 kilómetros de la ciudad de San Luis, que es un paraje rural que se llama La Cobrera. Entonces, a partir de ahí, ella dice que quiere llamarse Virgen María de la Cobrera, la que cura, sana y libera. Ese es el nombre que la Virgen les manifiesta que quiere tener a partir de entonces. Miguel Escudero habla con las personas que eran los dueños de ese territorio donde quería ser depositada la Virgen, y esta familia, que es una familia rural, le termina cediendo a Miguel Escudero un predio que es como una quebrada, donde Miguel Escudero colocó esta imagen que había mandado a construir y construyó una pequeña ermita. Con el tiempo, bueno, esta devoción cada vez empezó a ganar conocimiento y devotos, sobre todo por ese poder o esa característica vinculada a la sanación. Muchas personas empezaron a conocer o a llegar pidiendo sobre todo por temas de salud. En los medios también empezó cada vez a crecer más esta devoción, y esto llamó la atención del obispado. El obispado, a raíz de esto y de la gran devoción que con los años fue sucediendo, y un detalle no menor, es que cuando se empiezan a juntar la gente todos los sábados de cada mes para rezar el rosario, también una amiga de la familia, que era amiga de esta pareja, que Norma, también comienza a recibir mensajes de la Virgen, y también tiene el don de la imposición de manos. Entonces la gente el tercer sábado o el primer sábado de cada mes se reza el rosario, y también, bueno, antes de la pandemia, por supuesto, se hacía una imposición de manos para todas aquellas personas que iban a visitar el lugar y que querían tener este contacto con Norma. Bueno, tiempo después, el obispado empezó como a poner el ojo en este culto y creó una comisión diocesana para evaluar la veracidad o no de este caso de aparicionismo. Hasta el día de hoy no ha logrado resolver, y de hecho hubo momentos de bastante tensión, sobre todo con el obispo anterior. En San Luis hubo un recambio de obispo en el 2020. Bueno, parece que Monseñor Barba, que es el obispo actual, ha retomado como esta idea de acercarse de nuevo al culto para, bueno, volver a retomar estas negociaciones o tratativas para ver finalmente si lo reconocen o no, pero está complicado el asunto. En el medio, en el interín, sobre todo en el 2017, con el anterior obispo, las relaciones directamente se habían cortado con la gente que está a cargo del culto, que por mucho tiempo fue Miguel Escudero, pero al poco tiempo de que este culto se hace público, se creó una asociación civil que se llama Virgen María de la Cobrera. Y esta asociación civil es la que regentea el culto, tienen sus autoridades vocales, que van recambiando cada 2 años. Que esa es como otra diferencia de lo que pasó con los Alcaraz, que siempre fue la familia Alcaraz la que manejó por 80 años el culto hasta que pasa al obispado.
en este caso Miguel Escudero y su familia la manejaron privadamente por esos 15 años, pero después cuando se da a conocer, al poco tiempo ya crean esta asociación civil. En el medio de estas negociaciones que se estaban dando con el obispado, esta asociación civil se pone en contacto con el gobierno provincial y le solicitan, si es posible, que ellos construyan el santuario para la Virgen. Porque ahora lo que había es como una pequeña ermita, pero como es un lugar bastante inhóspito, hay mucho viento, es bastante frío en invierno, ellos querían tener como un lugar techado para recibir a los peregrinos, porque los peregrinos ahora estaban como en la quebrada y no tenían dónde sentarse, entonces una particularidad que de los exvotos que se le dejan a esta virgen tenía que ver con donar banquitos o asientos para que la gente pudiera sentarse. Bueno, esta asociación le pide al gobierno si puede hacerse cargo de la construcción del santuario, y el gobierno aceptó, y a través de la obra pública, que no fue una donación que hizo el gobierno, no, directamente se licitó y a través de la obra pública se construyó el refugio santuario. Decimos refugio porque la iglesia no autoriza que se utilice la palabra santuario, en este caso porque todavía no está reconocido. Pero bueno, estas tensiones y que la iglesia, que el gobierno se haya hecho cargo de esta construcción, no me parece un dato menor, sobre todo en las relaciones que puede haber entre la iglesia y el estado provincial, que en San Luis siempre han sido bastante tensionadas. Y la otra particularidad que tiene esta construcción del santuario es que el diseño de la construcción de la obra fue dada también por María a través de un mensaje, y ella propone el diseño que quería que tuviera este refugio y que fue respetado por los arquitectos del gobierno, que tiene que ver con construir una cruz que sea vista desde arriba en forma de cruz, que esté sostenida por 12 columnas que representen a los 12 apóstoles. Bueno, y esto fue lo que se construyó finalmente, y bueno, este fue un breve paneo de los cultos con los que trabajo, y bueno, lo que hice fue seleccionar situaciones concretas en las que me parecía que se podía ver o analizar la relación o el vínculo que tienen estos cultos o estas imágenes con la esfera de lo público, ya sea en su relación con los estados nacionales, provinciales, municipales, o bueno, incluso con el Imperio Español en la época de la colonia. Y lo mismo también esa relación que se da con otras instituciones, como puede ser la iglesia, la justicia, bueno, en fin, eso es lo que quería presentar para después debatir y comentar entre todos. Gracias por escucharme.